Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Así que en esta hora vamos a pedirle a nuestro Señor para bendecir este tiempo y pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que guíe todo aquello que vamos a hablar hoy. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana preciosa. Gracias una vez más por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia que se renueva una vez más en este día. Gracias, Padre, porque ayer, Señor, había un día de tormenta, Padre, un día tremendo, pero hoy, Señor, nuevamente el sol sale. Y sabemos, Dios, que aún en medio de tormenta o aún en medio del sol, Señor, tú estás con nosotros en todo tiempo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo entre nosotros, entre tu pueblo, en este lugar, Señor. Te bendecimos, te damos toda la gloria y todo el honor. Y Espíritu Santo, en esta mañana te pedimos que sigas ministrando nuestros corazones, que a través de tu palabra seas tú el que obre en nuestros corazones, Señor. Trae, Señor, a memoria aquellas cosas que tienes, Señor, en cada uno de tus hijos. Y te pido, Padre, Señor, que sujetes, Señor, ahora todo mis pensamientos, todo mi ser, Señor, a tu Espíritu. Y que en esta hora, Señor, sea un tiempo de bendición y de edificación para tu cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, este mensaje se titula Jesús tiene hambre. Y ahí vemos que es un mensaje que seguramente si vos trajiste tu Biblia y tus anotaciones, amén, es importante que traigas para anotar. ¿Saben por qué? Porque cuando uno anota hay cosas que se le quedan más en la memoria, ¿cierto? Ahí Normita me hace sí, es así. Bien, muy bien. Vamos a ir a varios lugares de la palabra para poner en contexto este mensaje. Y vamos a introducirnos en la historia y vamos a trabajar con los evangelios. Y vamos a ir a la última semana de Jesús, cuando Jesús ya iba camino ahí al Calvario, cuando iba hacia la cruz. Y vamos a ver el contexto de esta semana y todo lo que se enmarca en este tiempo. Y lo primero que vamos a hacer es ir a Juan, capítulo 12. Vamos a ver diferentes partes de los evangelios, pero son cronológicos, o sea, tienen que ver con el mismo tiempo, digamos. Juan capítulo 12, versículo 1, vamos a leer rápidamente. Este no es el pasaje, digamos, central, pero enmarca un poco lo que vamos a hablar hoy. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Miren, en toda su vida en este mundo, las mujeres estamos estudiando el libro de Lucas, y hemos visto que desde el principio Jesús fue rechazado, no fue bien recibido, no fue bienvenido. No llegó al mundo a un lugar cómodo y confortable. Y a medida que fue creciendo,
cada vez más fue recibiendo rechazos y humillaciones, además de ser perseguido. Y en un solo lugar Jesús fue muy bienvenido y fue muy bien recibido. En un lugar fue aceptado, fue amado. ¿Y saben cómo se llama ese lugar? Ese lugar se llama Betania. Anota ahí, Betania. Betania era un pueblecito, es un pueblecito, que cuando anoche yo dije, si tuviésemos la computadora, me acordaba y le nombré a la hermana Victoria Troncoso, que está aquí, Victoria Berguelín en realidad, hermana, ustedes, no Troncoso, Berguelín, me contó que Paloma, que está acá sentada también, ¿no? Las maestras decían, wow, ¿cómo maneja el Google? ¿Cómo es el Google? Google Earth, porque yo dije Earth, y el pastor anoche me dice, no se dice así, se dice Earth. Bien, Earth. Bien. Ese sistema es un sistema que cuando nos metemos, es un programa. Perdón. Cuando nos metemos adentro de un lugar, es como si entráramos y pudiéramos ver, ¿no?, allí todo lo que acontece en ese espacio. Entonces, es como algo así vamos a hacer un poco en esta mañana y vamos a hablar un poco de Betania. Un poco de esto y luego vamos a entrarnos en el pasaje principal. Les voy a dar algunos detalles de Betania. Betania se encuentra a 3 kilómetros de Jerusalén. Si vos vas a viajar a Israel, probablemente todo lo que yo te voy a contar cuando llegues allí, amén, amén. Con el pastor estamos proyectando un viaje a Israel. Él tiene sus raíces por allá también. Betania estaba situada en el sudoeste del Monte de los Olivos. El jardín de Getsemaní también estaba situado en el Monte de los Olivos y justamente Jesús, nuestro Señor, iba de día a Jerusalén, pero de noche iba a la casa de Betania, a descansar a Betania, en donde en Betania recibía descanso, donde recibía un tiempo de reposo, donde él podía descansar. Ahora, Betania, y quiero que anotes ahí si estás anotando, ¿qué significa? Significa casa de higos. Casa de higos significa Betania. Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta porque después vas a ver muchas cosas que pasan con esto. Ahora, habían 3 personas que se nombran, ¿sí?, que vivían en Betania. Seguramente ustedes ya saben quiénes son, ¿cierto? Una, ¿quién sería? María, muy bien. ¿Quién más? Marta, muy bien. ¿Y el otro? Lázaro. Qué bien esta iglesia, pastor, ¿cómo sabe? Gloria a Dios. Ahora, ¿quién era la hermana mayor? Muy bien. Marta era la hermana mayor. La hermana del medio sería María. Y el más pequeñín era Lázaro, ¿bien? Pero también había una 4ª persona que vivía en esta casa. Y en esta casa vivía un hombre al cual el Nuevo Testamento menciona como Simón el leproso. Y en el Evangelio dice, en la casa de Simón el leproso, Jesús fue ungido en Betania. Ahora, Simón ya no era el leproso, pero se le seguía diciendo el leproso. El adicto, el borrachín. Y ahí pongámosle todo lo que ustedes quieran ponerle. Pero quizás era el tío de Marta, de María y de Lázaro, de estos hermanos. Ahora, la dueña de la casa era Marta. Por eso ahora piensen en todo lo que hacía Marta en esa casa, ¿no? La dueña de la casa era Marta. Marta siempre estaba ocupada en sus quehaceres, porque en una casa grande, yo no sé cómo será la de ustedes, mi casa, si bien no es que es muy grande, llena de cosas para hacer, ¿no? Bien, pero esta casa era una casa que era de buena posición económica. Ellos estaban bien acomodados económicamente.
Por eso también empiecen a pensar y a relacionar. Era una casa bastante grande e inclusive algo que también se infiere de su posición económica era que la tumba de Lázaro no era una tumba cualquiera. Ustedes saben que esto de los entierros, sobre todo en el pueblo hebreo, ¿sí?, daban mucha importancia al lugar donde se enterraban las personas. Por supuesto, por eso Jesús no tenía tampoco tumba. ¿Recuerdan eso? Miren hasta qué punto nuestro Señor ni siquiera tenía una tumba. Pero Lázaro sí. La tumba de Lázaro va a mostrar un poco el tipo de nivel económico que tenía esta familia. Pero allí en ese lugar, Jesús pudo encontrar comprensión y reconocimiento. Bien, en Juan 12 lo que estamos viendo es que Betania, está la casa, estaban en ese lugar sentados. Imagínense ustedes que Lázaro había estado muerto, luego fue resucitado y en esta escena estaba sentado a la mesa con Jesús. Era un momento en donde estaban preparándole la cena a Jesús, sirviéndolo, y estaban sus amigos con él, Lázaro sentado con él, y María también estaba allí, donde por tercera vez en los evangelios vemos a María ungiéndole los pies a Jesús. María ocupaba ese lugar, el lugar de la adoración. Ella siempre estaba postrada a los pies de Jesús. Y se cree también que Jesús en Betania se le habla como un lugar inclusivo. ¿Por qué? Porque los discípulos siempre eran varones. Y esta es la primera vez que un rabí, que un maestro tenía discípulas mujeres. María era una de ellas. Por eso María estaba a los pies del maestro, a los pies de Jesús, aprendiendo, escuchando y estando cerca del corazón de Jesús. Cuando muere su hermano Lázaro, la primera que sale es Marta. María se queda, pero cuando viene y se acerca a Jesús y dice, ¿dónde está María? ¿Dónde está María? Porque María siempre está. ¿Dónde está María? Viene y lo primero que hace es postrarse a sus pies. Y cuando la ve a María, Jesús llora, se conmueve con ella. Y es la tercera vez que vemos a María a los pies de Jesús y allí está postrada una vez más adorándole. Ahora, vamos a salir un poco de esta escena y miren que ustedes puedan empezar también a imaginarse una familia. Yo no sé cómo será en la casa de ustedes, yo sé en mi casa cuando celebramos algo o cuando invitamos a alguien a cenar a casa o cuando el pastor prepara los pasteles, las pastas caseras, ¿no? Siempre que viene alguien, supongo que cuando uno invita a alguien a su casa hay como un festejo, una celebración y podemos estar en ese tiempo comiendo y cenando o participando de la mesa con la persona que viene a participar de esa celebración. Y esa es la imagen de una iglesia, es la imagen de una familia, es la imagen de un lugar íntimo donde Jesús está sentado a la mesa, come con ellos, ellos le sirven y están celebrando juntamente con él. Ahora, fíjense que antes de su muerte, él elige pasar tiempo con 12 personas y con estos 4 personajes. Betania no era un lugar muy grande, era un pueblo chiquitito, más o menos inferior a 1000 habitantes. Pero ese es el lugar en el que el Señor tenía lo más parecido a un hogar. Cuando nosotros vemos a María rompiendo un frasco de perfume, nos dice la palabra que ella quiebra un frasco que le cuesta muy caro. Y quizás ustedes han escuchado muchas predicaciones o mensajes que hablan acerca del costo de este perfume. Era tan costoso que más o menos equivaldría, como me decía mi hijo que tenía que poner, equivaldría al sueldo de todo un año.
de todo un año. Ella en ese momento lo que hace es quebrar el vaso de perfume y la casa claramente se llenó del olor al perfume de nardo, que si ustedes no lo han sentido, es lo más intenso. Y este era nardo de la India. Yo cuando ayer estaba sentada ahí y entró una hermana, que yo la conozco mucho por su perfume, cuando sentí dije, acá entró fulanita, porque el olor a perfume era impresionante. Ya no tenía ni que darme vuelta porque sabía que ella era la que había entrado. Era tan intenso el olor que evidentemente lo que hizo María fue un acto para ungir, como se unge a un rey en ese tiempo para su entierro. Ella estaba haciendo un acto de adoración profética porque sabía que Jesús, en el entendimiento que empezó a tener, que Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir. Ella hace todo un ungimiento desde la cabeza hasta los pies, lo llena de olor a perfume, lo impregna. Ella entendió lo que estaba pasando. Ahora, María ungió a Jesús un sábado. Y el domingo por la mañana Jesús entra en la ciudad de Jerusalén a lomos de un burrito. Entra a la ciudad santa como un rey humilde y la gente le dice, Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una multitud lo empezó a clamar. Él en su corazón, cada vez que entraba a Jerusalén, salía de Betania y entraba a Jerusalén, empezaba a ver todo lo que pasaba allí, dice la palabra. Dice que él llega al templo de Jerusalén, el lugar que era designado para adorar, y cuando estaba él, miraba todas las cosas, dice la palabra, veía todo lo que ocurría, porque estas zonas tienen colinas, entonces es como que arriba de la colina se sentaba el Señor y miraba todo lo que estaba pasando. Y todo lo que él observaba, y cuando entra a Jerusalén y en el templo, habiendo mirado todas las cosas que estaban pasando allí adentro, que no eran cosas que a él le agradaban mucho, que esté pasando dentro de la casa de lo que él llamaba su padre, se iba y les decía a los discípulos, ya es hora, vámonos a Betania. Entonces salía de Jerusalén y se iba de vuelta a Betania con los 12. Y esto nos empieza a mostrar el corazón de nuestro Señor Jesús cuando vemos que su corazón empieza a quebrantarse y cansado de lo que veía, volvía a Betania para pasar allí y a la noche, después al otro día salir. Ahora, al otro día llega al templo otra vez. ¿Y qué es lo que hace en el templo? Ve a los mercaderes, a los negociantes en la casa del Padre haciendo negocios adentro de la casa del Padre. Y ahí es donde Jesús ya no entra en un burrito tranquilo, sino la palabra nos muestra que viene y empieza a dar vuelta las mesas. Todos recordamos esa escena. Y los que estaban allí observando eran los niños. Los niños observaban lo que Jesús estaba haciendo. Allí, en ese día, Él limpió de todo lo que estaba profanando el templo de Jerusalén y su santidad. Ahora, nosotros sabemos que el reino de los cielos es un reino espiritual. Que la casa del Padre era un templo que estaba edificado claramente, pero que en realidad el que gobernaba ese lugar, gobernaba también algunos corazones, pero Jesús es el que empieza a ver lo que pasaba adentro de los corazones. Podían estar haciendo sus ritos,
podían estar haciendo sus leyes, yendo al templo, entregando sus ofrendas, pero Jesús es especialista en los corazones. Él miraba lo que pasaba adentro de cada uno. De hecho, podemos decir que Israel decían, o los judíos decían, esta es la ciudad del gran rey. Es más, veían el templo y le podían decir, qué bello templo, qué hermosas piedras, qué preciosidad. Pero ahí es donde nosotros podemos empezar a situar a Jesús geográficamente. Él, para ir al templo, ¿sí? Él estaba al este del Monte de los Olivos, tenemos el Mar Muerto. Al oeste está el Mar Mediterráneo. Y si alguien mira hacia el oeste desde el Monte de los Olivos, se ve la ciudad de Jerusalén y ve también el templo sobre el monte Moriah, porque el Monte de los Olivos es más alto que el Monte Moriah. Pero entre estos dos montes hay un valle muy profundo, que es el Valle de Cedrón. Entonces, durante el día el Señor estaba en el monte del templo, al atardecer bajaba por el Valle del Cedrón y subía al Monte de los Olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní, y luego al bajar desde la cumbre del monte hacia el lado oriental estaba Betania. Y tal vez vos me vas a decir, ay, pero qué complicado todo esto. Yo te invito a que empieces a leer la palabra, a entender los lugares, los montes, los valles, los pueblos, las aldeas, lo que está al oriente, lo que está al occidente, lo que está al norte, lo que está al sur, porque toda la creación está sujeta al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada que se le escape al Señor, nada. Por eso es tan específico en la palabra. No es meramente historia. No es que ay, qué cosa leer la Biblia, que el monte que estaba en el valle, que en el Cedrón, que no sé qué. Hermano, lea, investigue, diga por qué se llama Cedrón, por qué se llama el Monte de los Olivos, qué significa el huerto de Getsemaní y qué significa todo ese transcurso que hizo Jesús en esos 6 días. Ahora, yo aprendí muchísimo en toda esta introducción. Espero que vos algo hayas aprendido. Amén. Pero la palabra que Dios quiere traerte en esta mañana está en Marcos 11:14. Y vamos a ir ahí, y ahí sí te podés quedar un ratito. Marcos 11:14. Es importante entender los contextos, y a mí me gusta decirlos bien. Empezamos desde el 11. Yo digo el 11:14, pero quiero que sea específicamente desde el 11:11. La palabra dice, Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo. Pero al llegar, no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti, y sus discípulos lo oyeron. Bien. Nosotros vemos en este pasaje que nuestro Señor recién había dejado Betania por la mañana temprano. Y uno dice, ¿cómo puede ser que si estaba Marta en la casa, con lo hacendosa que es, lo va a dejar a ir a Jesús sin comer? No, mira, Marcela se ríe.
Marce, ¿vos lo dejarías sin comer al Señor? Muy bien. Yo me imagino al Señor ahí, ¿no? Estamos hablando de un carácter como es Marta. El Señor sale de la casa de Betania y seguramente Marta le habrá dado de comer su desayuno, ¿no? Como decimos en Colombia, el desayuno bien trancado ahí con huevos revueltos, ¿no? Con jamón, esas cosas ricas. Bien, ahora, cuando el Señor sale de Betania, dice que vio de lejos una higuera llena de hojas. Y entonces al verla, dijo, está llena de hojas, debe tener ya el fruto para ir a comer. Ahora, punto número 1. Sin duda, Marta había servido desayuno al Señor, por como nos cuenta la historia y la palabra de cómo es Marta. Pero entonces, ¿de qué tenía hambre Jesús? ¿Por qué él tenía hambre? Es que no se trataba de un hambre física, se trataba de un hambre espiritual. Entonces entendemos que esta lección es una lección espiritual. No solamente para nosotros, claramente para los discípulos que estaban con él. Ahora, esta higuera no es una simple higuera, esta higuera representa algo. Nuestro Señor busca frutos de la higuera, pero no los encuentra. Punto número 2. Esta era una situación muy extraña, porque cuando una higuera produce hojas, está diciendo pretenciosamente que tiene higos. Pero no en este caso. Era un árbol defectuoso. Estaba dando falso testimonio. Estaba anunciando que tenía higos, pero la verdad es que cuando el Señor se acerca y no ve ninguno, de lejos, higuera, tenés hojas y yo creo que tenés fruto, pero cuando me acerco y te examino bien de cerca, veo que no tenés ningún fruto. Por eso Jesús maldijo el árbol se secó, se marchitó, porque todo está sujeto al poder de Dios. Desde la raíz se secó. Tremendo el poder de Dios. Puede ser que un árbol desde la raíz se seque. Esta higuera no podía alimentar al Señor, no podía satisfacer su corazón. No producía higos, por eso el Señor maldijo el árbol y ese árbol se murió. Pero sí había un lugar que podía satisfacer el hambre y alimentarlo. Sí hay un lugar que puede satisfacer el hambre del Señor, amén, y lo puede satisfacer. Ahora vemos que Dios siempre tiene un propósito para los árboles. Ayer estaba en casa una hermana hermosa colombiana que me decía que ella había hecho un estudio, que se lo voy a pedir, no sé si nos estás viendo, Lu, pero dijo que había hecho un estudio de todos los árboles de la Biblia y que todos los árboles en la Biblia tienen un sentido. Gloria a Dios. Amén. Yo tengo árboles en mi casa. Y ustedes seguramente también que están con el tema de la huerta. Bueno, cada árbol para Dios tiene un sentido y en la Biblia hay un simbolismo. El olivo habla del aceite. Obviamente para hacer la vid está el vino. Hay cosas que Dios elige en cada árbol. No todos los árboles son para hacer muebles. No todos los árboles sirven para hacer determinadas cosas. Pero Dios elige cada árbol para que cada árbol dé ese fruto que Él está esperando. Gloria a Dios. Amén. Ahora, por eso hay propósito de Dios en cada árbol, en cada una de sus creaciones.
Por eso cuando el Señor vio a esta higuera llena de hojas, pero sin ningún fruto, Él ahí profiere una maldición. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor, si tú eres dador de vida? ¿Por qué maldices un árbol de tu propia creación? Porque el Señor no desea pretensión, hipocresía. Era un árbol hipócrita. Yo no puedo creer que haya árboles hipócritas. Pero este árbol era un árbol hipócrita. Era un árbol pretencioso. Si no hay frutos, ¿por qué tienes hojas? Tiene mucho sentido en este caso. Cuando tenemos hojas y muy frondosas, ahí es donde nosotros impresionamos a las personas con nuestras hojas. Ahora, es como la historia de Israel. Ahí veíamos un templo gigante, una edificación grandiosa, un pullman, aires acondicionados, luces LED. ¡Cha! Tremendo, tremendo power. Bien arriba estaba el templo de Jerusalén. Ellos tenían en el monte el templo y tenían un hermoso templo, pero en realidad era un lugar vacío, lleno de superficialidad. Sí estaba edificado, pero pretenciosamente edificado. Y Dios ama los árboles y desea que los árboles sean honestos. Punto número 3. Él no halló nada sino hojas, dice la palabra, porque no era el tiempo de higos. Entonces acá tenemos un problema, Señor, porque si no era el tiempo de higos, me dice Belinda, ¿qué va a buscar el Señor? Fruto, cuando en realidad dice la misma palabra que llegó, no encontró fruto y la maldijo. Es como decir, bueno, Señor, a ver, por favor. Pero ¿saben qué pasa? Obviamente que si no era el tiempo, el Señor no iba a encontrar ninguno. Pero acá tenemos muy interesante una cosa. Es que hay 2 cosechas en las higueras. Ahí Analia me hace. Una, mis amados, es el fruto del invierno. Y ese fruto del invierno, y está el otro que es el fruto del verano. Entonces depende de cuándo se busca o el Señor está buscando el fruto. En realidad, nuestro Señor estaba esperando los frutos del invierno. Él estaba esperando esos frutos que habían pasado a través del tiempo más frío, del tiempo de la tormenta, del tiempo de la lluvia, del tiempo de la prueba. Ahí es donde el Señor vino a buscar esos frutos. Ahora, cuando viene la primavera, uno va a encontrar los frutos de la resurrección. Gloria a Dios. Si estás entendiendo, mi hermana, mi hermano, recibe la palabra. En la primavera, el Señor viene a buscar los frutos de la resurrección. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con un principio espiritual. Cuando algo da alimento, es porque ese algo, que también puede satisfacer a nuestro Señor, tiene que pasar primero por el invierno. Si vos no pasaste el invierno, y allí es muy importante entender qué significa pasar el invierno. Y esto significa pasar por la muerte. Hay cosas en nuestra vida que tienen que morir. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ya morir para poder dar vida a esos frutos que el Señor está buscando en el tiempo de la primavera.
Ahora, hay una regla en el mundo vegetal de nuestro Dios. Primero tenemos las flores, luego tenemos el fruto, ¿no es así? Los que saben de horticultura, ¿no? Floricultura, todo esto. Pero no es el caso de la higuera. En la higuera no pasa esto. Miren, cuando una persona va a traducir al idioma chino higuera, tiene que poner que es una fruta, la planta, porque no tiene flor. Y ese es el secreto. Si uno quiere conocer la realidad de la higuera, tenemos que saber que esa flor brota, pero es invisible a los ojos humanos. El único que ve la flor de la higuera es Dios. El único que ve tu flor cuando estás procesada es el Señor. Esa es la flor que Él puede ver. Esa belleza interna, ese Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es cuando la vida de Cristo que habita en nosotros y hace que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cuando hay un proceso de maduración, y anota ahí, proceso de maduración está en marcha. Solo el propio Señor puede apreciar la belleza de ese proceso de crecimiento. Y esa es la característica de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así como la higuera tenía un buen aspecto de lejos, pero al examinarla de cerca carecía de frutos, este templo en Jerusalén impresionaba a primera vista por todo lo que hacía, los programas, los sacrificios, las ofrendas, pero sus actividades estaban vacías de la verdadera adoración. La adoración que se ofrecía a Dios no era sincera. Si nosotros queremos solamente aparentar tener fe, pero cuando en nosotros no hay obras que acompañen la fe, entonces nosotros nos vamos a parecer a esa higuera que se seca y se muere porque no da frutos. Cada árbol, como en el caso de la higuera, demoraba en dar fruto, anota ahí, 3 años. 3 años. Yo les decía a los hermanos ayer, estamos transitando el tercer año. Este año fue casi un año que, digamos, casi no fue. Pero ya estamos transitando el tercer año. Hemos pasado el invierno, amén, hermanos. Aleluya. Hemos pasado el invierno. Gloria a Dios. Hemos pasado la tormenta, hemos pasado tantas cosas. Mi marido me hacía así, porque él me va regulando. ¿Sí? Bueno, ahí lo tengo el hermano Esteban que me escucha, si no. Bien, qué bárbaro. Bien, la higuera da fruto al tercer año. Hay que tener paciencia, ¿no? De fruto maduro. Tercer año viene el fruto maduro. Amén. Ahí es como, la higuera floreció. ¡Guau! Bien, vamos a comer esas brevas, esos higos tan ricos. Bien. Ahora, los higos casi siempre crecen junto con las hojas. Este árbol, ya sabemos, creció las hojas, pero no crecieron los higos. Y eso significaba que ese año no iba a dar fruto. Por eso el Señor dijo, no, vos no vas a dar fruto. Vos no vas a dar fruto. No. El árbol se veía muy prometedor, pero no tenía fruto. Esto tiene mucho que ver con la nación de Israel, porque de alguna manera debía dar fruto, pero espiritualmente estaba estéril.
Ahora, ¿qué está buscando nuestro Señor? En la primavera este fruto verde es formado y entonces empieza el proceso de maduración. Pero hay una cosa muy importante, el lapso entre la primavera y el verano, el tiempo entre la primavera y el verano es el tiempo de la prueba. Tiempo de la prueba. Este fruto verde tiene que aprender una lección. Cuando uno está en la prueba, y la palabra de Dios dice que el que permanece en mí, ese va a dar fruto. El que permanece aferrado a la rama, el que se engancha ahí. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de mis hijos, tengo el registro de decir, hay un cierto temor en los primeros 3 meses que ese bebé se vaya. Tremendo con esto que estamos viendo de la vida, ¿no? Es como que no puedo ni hablar del tema, porque estamos hablando de la vida. Pero ese bebé, ese pequeño chiquitito se aferra a la vida. Ay, Señor. Se aferra y entonces cuando uno quiere que ese bebé siga creciendo, el obstetra, el ginecólogo te dice, bueno mamá, para que se pueda, quédate tranquila, porque hay riesgo de que se vaya, hay riesgo de que lo pierdas, porque no está bien implantado, porque está ahí debilucho. Imagínense ese fruto que se tiene que pegar a la rama, tiene que estar ahí. Yo no sé cómo será ese proceso, solo Dios sabe cuando dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos. Yo no sé cómo será ese proceso, Señor, sabrás vos. Esos embriones que se prenden a la vida y que Él no deja que se vayan de allí. Pero el fruto que se prende a la rama, ese fruto que vienen los vientos, ahí va a ser probado. Vos vas a ser probado. Vos estás siendo probado, yo estoy siendo probada. Cada uno va a ser probado. Y cuando el árbol sea sacudido, entonces en el verano se verá si es el fruto maduro. Gloria a Dios. ¿Cómo pasaste la prueba? ¿Cómo estás pasando la prueba si la estás viviendo? ¿Aferrado a la rama? ¿Pegado a la vid? Este fruto maduro será un hermoso y maduro fruto de higuera. Aleluya. Muy bien. Para terminar les voy a dejar una imagen. Quiero que piensen en esta imagen. Después en un ratito voy a hacer pasar a los músicos, pero vamos a dejar primero esta imagen. Quiero dejarles esta imagen y el entendimiento de Betania. Vamos a volver a Betania. ¿Recuerdan que les dije qué significa Betania? A ver si alguien se acuerda. Muy bien, casa de higos. En Betania todos los frutos están ahí. Por eso se llama casa de higos. Pero ¿saben qué? En el griego busqué más en profundidad y entonces dice que Betania significa la casa de los higos no maduros. Ay, gloria a Dios. Entonces uno entiende, significa que aunque ellos no están maduros todavía, no están perfectos, si uno encuentra frutos no maduros, en algún momento vendrá la cosecha. Amén. Gloria a Dios, porque están ahí. No es que dice la casa del no higo, dice la casa de los higos no maduros. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Muy bien, ahora. Ellos
no son perfectos, pero un día serán conformados a la imagen de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. La operación del Espíritu Santo tiene dos aspectos. Uno es el interior, como aquella abeja que trabaja en el interior del fruto. El Espíritu Santo está trabajando en tu interior, Vicky. Amén. Y esa es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, Él intenta, y ese es el proceso, de hacernos madurar, pero acá está la clave, coloca ahí. Nosotros vamos a madurar solo y solo si está el proceso de la cruz. De la cruz. Y la cruz significa muerte. Muerte. Eso es lo que va pasando en nuestro interior. Pero también hay otro aspecto que vemos a nivel exterior. Hoy me contaba la hermana que le estaba pasando cosas allí en su casa, circunstancias cotidianas. Entonces uno dice, Señor, estás trabajando en mí para hacerme crecer. Todas las cosas obran para bien, conforme al propósito por el cual Él nos ha llamado. Y ahí es donde uno descubre que los ambientes en los que Dios nos permite estar, porque si no el Señor nos saca de esos lugares, en esos ambientes Él nos permite que sean esos obreros del Espíritu Santo para trabajar en nosotros, para hacernos madurar. Si vos estás pasando situación de no entender en el trabajo, en tu familia, con vínculos difíciles, en tu matrimonio, con tus padres, allí, con tus hijos, es un ambiente donde Dios está trabajando sobre tu vida para llevarte a un crecimiento mayor. Eso es lo que Dios está haciendo. Y es a través de ese camino que somos madurados. Por eso tenemos que recordar que la madurez viene a través también de la operación de la cruz. Por ahí el Señor te está diciendo, amada mía, amado mío, es el tiempo de menguar. Es el tiempo de morir a estas cosas que ya no te hacen bien, que ya no edifican. Esta forma de comportarte, esta forma de hablar, el Espíritu Santo te habla, te inquieta, te redarguye, te corrige, te instruye para que haya ese proceso de crecimiento y de maduración. Justamente los tiempos de prueba son los tiempos de mayor sensibilidad, porque ahí es donde viene la gran oportunidad. Los japoneses dicen crisis es oportunidad. Donde hay una crisis, ellos ven una oportunidad. Se cerró esta puerta, bueno, listo, viene algo, vamos por acá. Bueno, esto no funcionó, vamos a ver otra cosa. Hay una oportunidad en los tiempos de prueba. Pero en esos tiempos de prueba, Dios te lleva a pensar en dos cosas. En Él, primero. Y segundo, en dar fruto para el otro. Para el otro. Iglesia, Dios quiere verte nutrir a otros. Quiere verte dar ejemplo a otros. Quiere que vistas a otros. Quiere que les des fruto a otros. Entre más retengas, más sea para vos, para tu casa, para tu vida, para vos, la ley espiritual es el que te queda, se pudre, se muere, se estanca. El que tiene liberalidad al dar del tiempo, dar alimento, dar del fruto, ese es el que crece. Gloria a Dios. Ahora Jesús espera que nosotros demos un fruto muy especial. En la prueba nosotros nos volvamos a Él primero y luego al ayudar al otro, demos testimonio
de cuando estas grandes oportunidades en medio de la prueba se presentan. Porque cuando vos estás pasando un tiempo de prueba, estás pasando el invierno, la flor hermosa está ahí creciendo, Dios te está viendo, vos te volvés al Señor y automáticamente en tu corazón hay un deseo de servir a otro. Oh, aleluya. Ahí es donde ese fruto glorifica el reino del Dios, glorifica la persona de Jesucristo, porque eso no viene de uno, viene de Él. Van a venir los tiempos del juicio eterno. Y ahora sí podemos poner 2 Corintios 5:10, donde dice que Cristo va a venir y va a juzgar a todos los hombres. Dice la palabra que es necesario que todos nosotros comparezcamos, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios dice esto, no hay mucha interpretación. Betania significaba que ellos no estaban completos, que no son perfectos. Betania es la casa de los higos no maduros. Cuando uno ve el árbol lleno de frutos verdes, eso es muy diferente de Israel. Por eso el Señor pudo encontrar en Betania, allí, ese descanso. Quiero que pienses en una imagen. Y la pregunta sería, ¿qué va a complacer el corazón de nuestros? La casa de los higos no maduros, gracias al Señor, nosotros no somos perfectos. Pero tenemos el potencial. Amén. Gloria a Dios. Díganlo con alegría. Yo no soy perfecta, pero tengo el potencial. Amén. Porque Cristo en mí es esperanza de gloria. Aleluya. Ahora, nosotros vamos a ser semejantes a Cristo Jesús. Esta mañana que el Señor haya hablado a tu corazón. Pero quiero dejarte un relato para meditar. Ahora sí voy a pasar a pedir a los músicos que pasen. Porque quiero que tengas en mente una escena. Quiero que pienses en esta escena. Quiero que pienses en este relato y que puedas meditar. Mientras que vamos contando el relato, libertad va dirigiendo. Ahí vamos escuchando este relato porque es importante que puedas. Estamos en esa última semana de Jesús en la tierra. Y ahí de repente el Señor va a la casa y está con María, Marta, Lázaro y Simón. Y dice el Señor, queridos amigos, esta es mi última semana en la tierra. Cada día voy a ir a Jerusalén, pero no quiero ni pasar una noche ahí. No quiero estar en ese lugar. En cambio, quiero pasar la noche aquí con ustedes en Betania, con ustedes. ¿Me haces un hogar, Marce? Nelly, ¿me vas a dar de comer? ¿Me vas a dar un lugar donde reposar mi cabeza? Y María le dice, lo siento, Señor,
pero solo estaré disponible tal vez mañana. Tengo todos los otros días ocupados. Yo tengo otros planes, Señor, lo siento. Marta, no, Señor, yo también lo siento, Señor. Vos sabés lo ocupada que estoy. Esta semana debo llevar a mi hijo a todos los partidos de fútbol que tiene. Y aparte tengo una boda. No, Señor, tengo muchas cosas que preparar y además tengo mi clase de cocina. No, lo siento, pero estoy muy ocupada, Señor. A mi casa no. Señor se da vuelta y le dice a Lázaro, Lázaro, ¿te acordás, Lázaro? Lázaro sabe lo que hizo el Señor en su vida y dice, no, Señor, perdón, no, lo siento, de veras. Ve a las hermanas, que las hermanas tampoco lo van a recibir, entonces dice, no, Señor. Bueno, mañana quizás, mañana voy a ir, sí, mañana estoy libre. Pero todo el resto de la semana yo estoy fuera de la ciudad con unos amigos. Además hay una fiesta en el lago de Galilea y no me la quiero perder, Señor. Ahora que estoy vivo, Señor, pero, Señor, lo siento. Además, estoy cansado, Señor. Señor se da vuelta y le dice a Simón, no, Señor, yo también lo siento. Mañana yo estoy libre y te puedes venir a mi casa para comer, pero ojo el horario, Señor, no me vayas a caer a cualquier hora, No. Después el resto de la semana no, Señor, porque yo voy a estar muy ocupado. Mi programa de televisión preferido es el lunes. Y ese día no quiero que caiga, Señor. El lunes que voy a ver mi programa, el partido, Señor, no. Ese día no. Y el martes yo trabajo hasta tarde. No, Señor, ¿se acuerda que no tenía trabajo? No, pero ahora yo trabajo mucho, Señor, hasta tarde. Además, con mi esposa vamos a ir al cine. Porque ahora que no soy leproso, voy a ir con mi esposa al cine y luego voy a visitar a un amigo. Ay, no, Señor, y el viernes tengo la clase de cerámica. No, Señor, mi vida está demasiado ocupada. Una sola frase podemos decir de este relato y puede ser, Señor, vos no sos lo suficientemente importante para mí. Y tampoco lo suficientemente importante para darte ningún tiempo. Pero el Señor en esta mañana está buscando un grupo de personas que le den el primer lugar en sus vidas. Está buscando a un grupo que se nieguen a que las cosas de este mundo sean más importantes que Él, que las preocupaciones de este mundo les abrumen. Busca gente que le dé tiempo a otra gente. Gente que le gusta estar con otros. Gente que se reúna regularmente y que se sienten a sus pies. Juntos celebrando ante Él. Juntos adorando. Juntos amándose y amándolos. Buscándole juntos. Expresándose juntos. En esta mañana hay una llamada a una Betania. No te estamos llamando a un estudio bíblico, a una oración individual. Es una llamada a vivir una vida abundante, una vida en el contexto de un cuerpo de creyentes que están preparando una casa, la venida de Cristo. Él está esperando encontrar su iglesia unida en oración, celebrando, amándose, amándolo juntos. La iglesia no te va a convertir, ni a vos ni a mí, en mejores ciudadanos de esta sociedad. Eso no es lo que va a pasar. Eso no es lo que representa la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No vas a poder hacer una casa para Cristo tú solo.
Hace falta una comunidad de creyentes para hacerlo. Eso requiere de tu tiempo, de tu tiempo, de tu tiempo. Pero lo más importante es que cuando alguien venga a nuestro ambiente, descubra que es una casa llena de olor del perfume. Que cuando llegue al lugar donde Dios habite, esté la fragancia de Él en todo lugar. Eso es la iglesia de Cristo. Eso es lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está buscando hoy, antes de su regreso. Porque Él va a regresar, dice la palabra en Zacarías 14, que los pies del Señor estarán en el monte de los olivos cuando regrese. Cuando Él regrese, probablemente va allí al mismo lugar cuando ascendió. Cuando Él ascendió, habían solo 4 personas y los 12. Y entre esos estaba María, Marta, Lázaro, Simón. Cuando Él ascendió, dio la espalda a Jerusalén y estaba de frente a ellos, a su pueblo. Las lágrimas que Él veía correr eran las lágrimas de María. Cuando Él veía correr las lágrimas, ahí ascendió y Él prometió que iba a volver. Y Él va a volver y sus pies van a posarse allí en Betania seguramente. En esta mañana el Señor te invita a malgastar tu vida para Él. En esta mañana el Señor te pide que des un paso más, que no seas como esa higuera que aparenta, pero que en realidad en tu corazón aún no está claro el obrar del Espíritu Santo. Así que en esta mañana yo te pido que si quieres ponerte de pie, si estás entendiendo de parte de Dios que hay algo allí, puedas cerrar tus ojos. Nadie está mirando, estamos todos en familia. En esta mañana el Señor, que puedas ponerte ahí frente al Señor y decir con tus propias palabras: Señor, en el nombre de Jesús, que sean esas palabras que brotan de un corazón sincero, de un corazón que en esta mañana está entendido. Quizás es el tiempo de la maduración del fruto. Quizás es el tiempo en el que el Señor te está diciendo: abre tu casa, abre Betania, abre tu hogar. Quizás sea el lugar en donde vos vas a empezar a recibir a otros para la gloria de su nombre. Quizás allí, cuando entren en tu casa, allí también pueda encontrar el Señor un lugar para reposar, un lugar que le prepares, una habitación donde digas: Señor, que sos bienvenido aquí. Cristo Jesús, sos bienvenido aquí. Que sea el Espíritu Santo en esta mañana tocando tu corazón, hablando a tu corazón. Que en esta mañana el Señor esté tocando tu corazón. Hace muy poco que lo conoces al Señor. Y quizás es necesario que conozcas más de su unción, más de su poder, más de su palabra. Pero cierra tus ojos en esta mañana, cierra tus ojos, Él está ahí. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Ahí el Señor está tocando tu corazón en el nombre de Jesús. En esta mañana, si hay alguna carga, si hay algo allí que está oprimiendo tu vida, si hay algo allí que está atando, si hay algo allí en tu hogar, quizás es en tu hogar que no sientes la libertad para adorar.
Quizás allí en tu hogar no estás pudiendo abrir esas ventanas. En el nombre de Jesús, que puedas en esta mañana decir: Señor, yo te entrego mi hogar, te entrego mi casa, te entrego todo lo que hay allí adentro, Padre Santo, para que tú entres en mi casa espiritual, en mi corazón primero. Yo te recibo, Señor, una vez más. Yo recibo, Señor, de tu Espíritu Santo en esta mañana. Yo recibo, Señor, ahora el poder de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, llena ahora, Señor, te pedimos, clamamos a ti en esta mañana. Y queremos, Señor, estar adorando, Señor, tu santo trono, Dios. Quizás hay cosas que tienes que quebrantar en esta mañana. Quizás que valoras tanto. Quizás es tu tiempo, quizás son tus hijos, quizás es tu trabajo y estás poniendo por encima de todo aquello. Es en el nombre de Jesús en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que tu Espíritu Santo esté abriendo ahora el entendimiento de cada una de las personas que están aquí, Señor. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, Señor. Ministra, Señor, Espíritu Santo de Dios. Que en esta mañana nadie, Señor, se vaya de este lugar sin haber entregado, Señor, cada carga. Señor, delante de tu presencia, Señor. Oramos, Señor. Sabemos que tú estás ministrando cada vida en el nombre de Jesús. Señor, hay un paso más de fe. Sabemos que tú te entregaste por completo allí en la cruz. Señor, pero adoramos ahora a tu persona, Espíritu Santo de Dios. Adoramos, Señor. Decimos, tú eres todo para nosotros, Señor. Queremos alabarte, Señor, adorarte. En esta mañana, Señor, recibe nuestra adoración. Recibe en esta mañana, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, estás levantando ahora, Señor, una generación entendida, Señor. Ahora los frutos, Señor, maduros de los que pasaron el invierno, Señor. Los que se aferraron a la rama, Padre Santo. Los que se aferraron ahora, Señor. Oh, Señor, hay una gloria, Señor, postrera, Señor. Hay una gloria, Señor, sobre aquellos que han sabido pagar el precio. Sobre aquellos, Señor, que han roto, Señor, hay quebrado todo, Señor, y te lo han entregado a tus pies, Espíritu Santo. Oh, Señor, para aquellos, Dios, para ellos, Dios. Tu gloria, Padre Santo, Señor. Oh, tu gloria, tu gracia, Señor, se manifiesta con poder en el nombre de Jesús. Señor, y aquellos que están pasando por pruebas, aquellos que están pasando en este tiempo, Señor, yo te ruego para que puedan volverse a ti, Señor, autor y consumador de nuestra fe. Cristo Jesús, santo, precioso, en esta mañana, Dios, ministra, papá. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, papá. Es en el nombre de Jesús, santo, Señor Jesús. Oh, Padre, en esta hora, Señor. Nada deseo, Señor. Jesús, es en el nombre de Cristo Jesús. Y si quizás vos en esta mañana aún hay cosas en tu corazón y quieres que oremos por vos, que podamos estar orando por alguna necesidad especial, cuando estemos terminando, mientras los hermanos cantan una canción más, nos podemos colocar aquí, respetando los protocolos para poder orar por tu vida. Si hay alguien aquí que necesita y te vayas de este lugar sin orar, sin pedir esa administración, en el nombre de Jesús.